Muy buenas noches. De hoy en 20 días, miércoles 5, ¿no es cierto? 6. 5. Miércoles 6. 6. Su Santidad el Papa Francisco llega a Bogotá a las 4 y piquito de la tarde. Nuestro invitado de esta noche es Su Eminencia, Monseñor Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá y cardenal primado de Colombia. Es un honor, Monseñor, tenerlo aquí. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ¿qué espera usted, Monseñor, de la visita de Su Santidad al país? Esperamos mucho porque es una visita realmente esperada, anhelada, buscada. ¿Y qué le pedimos al Santo Padre? Que Él venga a animarnos, a llenarnos de esperanza, a mostrarnos el camino, porque vivimos un momento especialmente importante en la vida de Colombia. Vivimos un momento decisivo para la conformación y la construcción del futuro. Y yo creo que la palabra del Papa viene a darnos elementos claves para que podamos marchar con un paso más firme hacia la construcción de ese futuro que todos queremos, que es un futuro mejor, que es un futuro en el que los colombianos podamos vivir fundamentalmente en paz. Y supongo, Monseñor, que el tema central de Su Santidad, tanto en homilías como en discursos, será ese, la paz, ¿no es cierto? Sí, pero la paz entendida en ese sentido amplio del término, ¿no es cierto? La paz entendida como la suma de todos los bienes y al mismo tiempo como el bien por excelencia. La paz entendida como aquello que exige la justicia, que exige la fraternidad, la solidaridad, la igualdad, que exige tantas cosas de las cuales desafortunadamente en Colombia carecemos. ¿Por qué no podemos reducir la paz simplemente a la ausencia de guerra? Eso sería demasiado poco realmente. Pensar que la paz es simplemente el que no haya guerra. No, la paz es mucho más. Esa paz que todos queremos es la tranquilidad. San Agustín definía la paz como la tranquilidad del orden. Tranquilidad del orden, y el orden es el que cada persona pueda desarrollar plenamente todas sus capacidades, tenga acceso a todos sus derechos, pueda cumplir todos sus deberes y que la sociedad se integre armoniosamente para verdaderamente favorecer a los más débiles, a los más necesitados y que todos puedan tener el bienestar que requieren. Si lo respeto con lo que voy a decir, le presento excusas. Lo que usted quiere decir es, mire, el Papa va a hablar de una paz, pero no la paz del problema colombiano entre Uribe y Santos, ni las dificultades de que haga esto, haga lo otro, o el tribunal, en fin. No habrá referencia ninguna, como no la hubo cuando estuvieron los dos, el presidente Santos y el presidente Uribe en el Vaticano, al tema puramente local de los dos, ¿no es cierto? Sí, yo no pienso que el Papa se vaya a referir al acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC. Yo no creo que el Papa vaya a decir estuvo bien o estuvo mal, o debieron haber puesto aquello o quitar aquello. La paz. No creo. El Papa va a hablar de la paz. Ahora, indudablemente que el Papa siguió con mucha atención todo el proceso de diálogo entre el gobierno y las FARC. Y el Papa se alegró con el acuerdo. Lo dijo explícitamente, se alegró con el acuerdo. Porque indudablemente que el suprimir una fuente de injusticia y de violencia, como fue este conflicto armado, pues es un paso importantísimo para alcanzar esa paz de la que yo hablaba hace un momento, como la tranquilidad del orden y por lo tanto como la suma de todos los bienes. Es un paso fundamental y el Papa se alegró inmensamente de que Colombia hubiera dado ese paso. Ahora, él viene indudablemente a llenarnos de esperanza, a decirnos está bien, ahora queda mucho por hacer, pero hay que hacerlo con ánimo, con alegría, con entusiasmo, con fe, con una esperanza clara de que los colombianos tienen infinitos recursos, especialmente recursos humanos, que los hace seres bondadosos, seres hospitalarios, seres capaces de amor, de ayuda, de fraternidad, y que por lo tanto podemos construir una gran nación en paz. Ahora, Monseñor, brevemente, ¿cómo es la agenda de Su Santidad? Llega... El Papa va a estar 4 días en Colombia. Sí, señor. Él llega el miércoles 6 por la tarde, esa tarde simplemente 4 de la tarde. Ese miércoles simplemente va del aeropuerto a la Nunciatura,
va en papamóvil ¿Así? para que la gente pueda salir a saludarlo, a darle la bienvenida Primera ocasión, el 6, miércoles, en la tarde. toda la 26. Toda la 26 y luego la carrera El papamóvil. el papamóvil. Yo aprovecho, tú me disculpas, yo aprovecho para invitarlos a través de este diálogo, a invitarlos a todos a salir a darle la bienvenida al Papa. Él viene a visitarnos, ¿cómo no salimos a recibirlo? ¿Cómo no salimos a saludarlo? Inundar la 26. Inundar la 26, para que verdaderamente el Papa sienta que la gente lo recibe con alegría, con cariño, con gusto, y que se sienta desde el primer momento perfectamente acogido. Porque no habría nada más triste que el Papa en papamóvil subir la 26 y la 27 desocupada. Imagínense, eso sería desastroso. Y ahí llega hasta la 16. Sí, hasta la carrera 16 y va hasta la calle 39, donde es la Anunciatura. Ahí Se acaba el miércoles. El jueves va a estar todo el día en Bogotá. El viernes en Villavicencio. Pero perdón, ¿qué hace el jueves en Bogotá? Rápido. En Bogotá. Bogotá tiene la característica es que son como que encuentros oficiales. En primer lugar se encuentra con el gobierno y el Estado colombiano. Él viene a la Casa de Nariño, a encuentro con el Estado. Ahí en la recepción protocolaria. ¿De la Anunciatura a Palacio Papamóvil? No, es carro privado, carro cerrado. Llega, el presidente lo recibe protocolariamente como jefe de Estado en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y luego tiene una entrevista personal con el presidente durante una media hora. De tal manera que se calcula que hacia las 10 de la mañana el Papa sale de la Casa de Nariño, ahí sí, en papamóvil, por la séptima, y viene a la Plaza de Bolívar. Y en la Plaza de Bolívar vamos a esperarlo con 22.000 jóvenes de todo el país que vienen a darle la bienvenida al Papa. ¿22.000 nomás? No más, es que no caben más en la Plaza de Bolívar. ¿Cómo así? No caben más. Cuando dicen que 60 o 70.000 personas en la Plaza de Bolívar. ¿Embuste? Es embuste, eso es carreta. No puede ser. No caben más. El aforo de la Plaza de Bolívar son máximo 30.000 personas y como hay que dejar unos espacios para que el papamóvil circule, entonces son 22.000. El Papamóvil le va a dar la vuelta. Papamóvil le va a dar la vuelta porque el Papa quiere saludar a los jóvenes, el Papa quiere estar cerca y que los jóvenes lo vean de cerca también y puedan... y uno puede saludar de mano ahí. Pues así a la carrera. Y luego el Papa viene al atrio de la catedral donde se encuentra con el alcalde de la ciudad, que tengo que decir que el alcalde verdaderamente ha estado a la altura, ha prestado toda su colaboración para la preparación de la visita del Papa y el alcalde lo va a saludar y le va a entregar las llaves de la ciudad al Santo Padre. Enseguida el Santo Padre entra en la catedral y en la catedral vamos a tener la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la patrona Chiquinquirá. Chiquinquirá. Él sí puede pronunciar bien. Así decía Juan Pablo II, Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá, que está desde el sábado anterior, desde el sábado 2 en la catedral. Toda la gente de Bogotá puede ir a verlo desde el sábado. Puede ir a verlo. El sábado 2 en la mañana vamos a entronizar la Virgen en la catedral. Va a haber una Eucaristía que yo voy a presidir y desde ese momento la Virgen está expuesta para la veneración de los fieles. ¿Todo el día y toda la noche? La noche no creo, pero sí todo el día. Todo el día creo que hasta las 7 de la noche más o menos. Es bien bonito porque Juan Pablo II pudo ir a Chiquinquirá a saludar a la Virgen. Como para Francisco esos desplazamientos son un poquito difíciles por la logística, entonces más bien la Virgen viene a visitar al Papa. Y en esa es un acto simbólico interesante, porque la Virgen que quiere como venir al encuentro del Santo Padre y al encuentro de todos los colombianos en la catedral primada del país. Es un acto mariano muy breve. Habrá unas 1.300 personas en la catedral, especialmente de organizaciones y de instituciones que tienen que ver con el cuidado de la vida, muchas fundaciones van a estar allí presentes. Luego el Santo Padre pasa al Palacio Cardenalicio y sale al balcón del segundo piso del palacio para dirigirse a los jóvenes y a través de los jóvenes dirigirse a toda la nación. Ese discurso del Papa va a ser muy importante porque es la primera elocución, es como el saludo del Papa al pueblo colombiano. Y lo hace por medio de los jóvenes. Ahí hay un gesto importante que tener en cuenta porque
El Papa quiere reconocer en los jóvenes como la gran fuerza motora de ese país que deben hacer después de firmado el acuerdo con las FARC y por lo tanto después de desaparecer la violencia guerrillera. Después el Papa se encuentra con todos los obispos del país. Vamos a estar unos 120 obispos más o menos, casi 90 obispos activos y unos cuantos obispos retirados. Vamos a estar en un encuentro privado con el Papa tiene un discurso, pero luego diálogo abierto con los obispos pueden intervenir, pueden hablar, pueden decir lo que quieran. Del palacio sale para hacer un nuevo recorrido en Papamóvil, un recorrido muy bonito, porque toma la séptima, luego sube al eje ambiental, toma la carrera tercera, baja por la calle 22 y sigue por la séptima hasta la calle 42, donde baja para regresar a la Nunciatura. Ese recorrido tiene también un signo especial y es que pasa enfrente de muchas universidades. Y el Papa quiere dar como ese signo. Están todas ahí. Sí. Externado, Los Andes, Rosario. Ahí hay una cantidad de universidades. No va a entrar. No va a entrar, ¿no? Pero porque sí, desafortunadamente no tiene tiempo. Recibe el saludo de los estudiantes. Sí, desde afuera lo pueden saludar. Yo tuve un dato en días pasados que me impresionó. Entre la calle 26 y la calle Sexta, o sea, en el centro mismo de Bogotá, hay 127.000 estudiantes universitarios. Imagínense. Entonces, ese recorrido del Papa tiene como ese colorido, como el saludo del Papa a las universidades que están precisamente forjando los grandes profesionales, políticos, economistas del futuro del país. Por la tarde del jueves, ¿qué hace? Primero se encuentra con el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, con la directiva del CELAM, unos 45 obispos de toda América Latina y del Caribe, en la Nunciatura. Sí. Y de ahí sale para... Perdón que lo interrumpamos, señor. ¿Viene el cardenal de Venezuela? Sí, viene... Estoy seguro de que viene el cardenal Baltasar Porras y estoy casi seguro que también viene el cardenal Jorge Urosa. ¿Y ellos tienen ocasión de hablar? Seguramente. Y lo van a hacer. Claro. ¿Y el Papa podría referirse a la situación de Venezuela? Podría, pero no lo sé realmente. Pero entiendo, según dicen las agencias de noticias, pues y las personas del Plaza Vaticano, que a él le preocupa Venezuela. Muchísimo. A mí me consta que él sigue paso a paso toda la situación en Venezuela y está muy interesado en poder ayudar a solucionar la crisis humanitaria y democrática que se está viviendo allí en este país vecino nuestro. Lo interrumpimos, señor, el jueves. La tarde de ese jueves en Bogotá hay un encuentro sumamente importante que es en el Parque Simón Bolívar, porque la Eucaristía que el Papa va a celebrar allí va a tener como el sentido fundamental de una invitación cordial a todos los colombianos a redescubrir el valor inviolable de la vida, el respeto por la vida, el cuidado de la vida, la ayuda a los discapacitados, a los vulnerables. Esto va a ser muy bonito porque el distrito ha organizado muy bien el Parque Simón Bolívar en 32 plazas y una plaza muy importante va a ser para solamente enfermos y discapacitados que van a recibir esa tarde un cuidado especial. El Papa se va a dirigir a ellos de una manera muy especial y va a saludar a 50 niños que tienen parálisis cerebral y que van a estar allí presentes. Porque es que realmente es enorme la cantidad de instituciones, de organizaciones, de fundaciones que trabajan por los discapacitados, por los más vulnerables en Bogotá. ¿Y cuándo sale de Bogotá? Sobre ese tema, Eminencia, hablemos inmediatamente después de comercial. Hablamos con su eminencia, un señor Salazar, cardenal de Colombia, de la actividad del Papa a partir de la semana del 5 de septiembre aquí. Villavicencio. Muchos se preguntan, ¿por qué Villavicencio? ¿Por qué Villavicencio? No criticando, sino porque obviamente la gente de Villavicencio se merece y mucho más la visita del Papa. Pero ¿por qué Villavicencio?
Se quería que el Papa visitara un sitio un poquito periférico De Bogotá. de la ciudad, del país, ¿no? Del país. Se pensó en ir al Chocó. Al Chocó. En un primer momento se dijo que era muy probable que el Papa fuera al Chocó, pero después, analizando todas las condiciones de clima, de aeropuerto, de movimiento, de desplazamientos, etcétera, se vio que eso era absolutamente imposible. Después entonces se pensó en alguna ciudad cercana a la selva amazónica, por ejemplo en Florencia o en San Vicente del Caguán, pero también los problemas de clima nuestros son muy complicados, y si un aeropuerto se nos cierra y el Papa se nos queda prisionero allí, pues indudablemente que no es fácil desde el punto de vista logístico. Y después de Villavicencio, monseñor. El Papa irá a Medellín un día y luego Cartagena, y de Cartagena parte para Roma. Medellín es más como para hacia la iglesia, hacia las diferentes vocaciones al interior de la iglesia. Además de la misa en el aeropuerto Olaya Herrera, el Papa va a tener un encuentro con diferentes vocaciones eclesiales, con seminaristas, con sacerdotes, con religiosos, religiosas, con los papás de los religiosos. El Papa va a hablar a la familia como el primer hogar de las vocaciones al interior de la iglesia, y se va a dirigir fundamentalmente a la iglesia en Medellín. ¿En Medellín habrá papamóvil también? Indudablemente que va a haber papamóvil y va a haber unos recorridos muy importantes, no los conozco exactamente en detalle, pero la gente va a poder salir a verlo, a saludarlo, a encontrarlo. Sí. Ahora, Eminencia, ¿en qué momento es más fácil ver al Papa en Bogotá? En Bogotá pues está la oportunidad de salir a la calle. Sí. En la llegada del Papa, la 26, ojalá saliera todo Bogotá a recibirlo. Luego, el jueves, el día del encuentro con los jóvenes, va a recorrerse la séptima hasta la calle 42, entonces ahí también va a haber un momento muy importante. El sur-norte. Sur-norte. Sí. Entrando un poquito, él se desvía un poco por el eje ambiental y por la carrera tercera, pero vuelve a tomar la séptima y la 22. O sea que va a haber un recorrido grande. Luego, en el Parque Simón Bolívar, antes de empezar la misa, el Papa va a hacer un recorrido por todo el parque para que la gente lo pueda saludar de cerca. De tal manera que toda la gente que está lista en la misa, para participar en la misa, lo pueda saludar de una manera pues, lo más cerca posible. Que es como ocurre en el Vaticano, que todo el mundo toca la sotana. Exactamente. Y él se detiene a veces y se arruga. Sí, a veces se detiene, a veces se baja. Se baja, sí. Él es muy espontáneo, Indudablemente que hay un protocolo muy severo y que hay que seguir en la medida de lo posible, pero el Papa se atreve a romperlo a veces con facilidad. Sí. En materia de seguridad, Eminencia, todo está previsto. Todo está previsto. No solamente desde aquí, la policía ha hecho una labor extraordinaria de prever todo lo que tiene que ver con la seguridad del Papa, sino también la Guardia Suiza del Vaticano y la Gendarmería del Vaticano. Ha habido lo que llaman avanzadas de parte de la Guardia Suiza y la Gendarmería para comprobar aquí las condiciones de seguridad, y siempre se han ido muy contentos porque ven que verdaderamente aquí no hay problemas de seguridad. Ahora, monseñor, ¿por qué el Papa Francisco no se ve nunca en una ceremonia de gran boato, en un banquete, en una gran comida? Nunca. A él no le gusta ese aspecto social que podría tener una visita de él a un país. Él no quiere que haya banquetes ni encuentros de boato, como tú lo dices, sino que él quiere lo más simple posible y que lo importante sea el encuentro con la gente. Él no sale a ninguna cena. Él no está en ninguna cosa. Come privadamente en la Nunciatura. Desayuna, almuerza y cena. Exactamente. Nada fuera de la Nunciatura. El almuerzo es en las ciudades que está visitando, ¿no? En Bogotá sí desayunará, almorzará y cenará en la Anunciatura. Ahora, pero en Medellín tendrán que prepararle almuerzo, lo mismo en Villavicencio y en Cartagena. Pero se sabe que el Papa come muy poco. Sí. De hecho, ustedes se han dado cuenta que él ha bajado de peso. Sí. Cuando fue elegido era gordito, tenía una barriguita bastante protuberante. Hoy en día está bastante en la línea y come muy poco. Yo he sido testigo en 2 oportunidades que he almorzado con él de que realmente es muy frugal, muy frugal. No es que esté enfermo. No, en absoluto. Yo creo que llega un momento en que la vejez lo obliga a uno a ser muy frugal. Ahora,
él que seguramente ha conversado con usted sobre su visita a Colombia, ¿y qué querrá ver en especial? Él quiere contacto con el pueblo, que la gente recupere el entusiasmo, la esperanza por un país justo, por un país fraterno, por un país en paz, por un país en orden. Porque indudablemente que toda esta situación de violencia que nosotros hemos vivido durante años y que seguimos viviendo, porque indudablemente el acuerdo y la desmovilización de las FARC pues no va a acabar la violencia en el país. Eso ha causado demasiado daño al país. Entonces el Papa quiere animarnos, el Papa quiere llenarnos de esperanza, en que sí es posible que todos nos pongamos de acuerdo para construir un país mejor, un país en que podamos todos vivir bien, con acceso a todos nuestros derechos, pudiendo cumplir todas con nuestras obligaciones, un país verdaderamente como debe ser, un país en paz. ¿A usted qué es lo que más le emociona de la visita del Papa a Colombia? La presencia misma del Papa en Colombia yo pienso que es muy importante. Esa presencia que es una presencia cálida, amable, serena, esperanzadora, motivadora. Los gestos del Papa. Por ejemplo, el que en Cartagena él se meta por los barrios más pobres de Cartagena y visite algunas de las casas más pobres, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer en Cartagena. Eso tiene un alcance muy fuerte desde el punto de vista simbólico. Es decir, es un mensaje muy fuerte para los colombianos de tomar conciencia de que todavía en el país hay estratos terribles de miseria y que por lo tanto tenemos que enfrentar el problema de la pobreza y tenemos que alcanzar un desarrollo que llegue a todos, un desarrollo integral. Entonces, la visita toda de él, sus gestos, sus palabras, todo lo que él haga, va a ser un mensaje importante para nosotros. El Papa es muy aficionado al fútbol, hincha del San Lorenzo. Usted lo era cuando estaba en Cúcuta, hincha del Cúcuta. A mí me ha tocado ser camaleón en el fútbol, entonces yo voy cambiando de equipo favorito de acuerdo a donde me toca estar. ¿Dónde más ha estado? Pues yo estuve 7 años de obispo de Cúcuta, luego 11 de arzobispo de Barranquilla, ahora llevo ya 7 en Bogotá, ahora estoy con Santa Fecito Lindo. Pero mire, el Junior de primero, usted era hincha del Junior cuando estaba allá. Sí. Santa Fe de primero, empatadito en puntos con Junior, ahora usted es hincha del Santa Fe. ¿Qué lo condujo a tener esa afición tan bella? El Papa jugó fútbol desde chiquito. Tiene muchísimas anécdotas de él cuando en el barrio allá donde creció en Buenos Aires salía a jugar fútbol en los potreros. Yo no fui muy aficionado al fútbol, nunca lo he sido, pero de todas maneras sigo desde lejos el desarrollo del fútbol y los campeonatos, etcétera, etcétera. Monseñor, una de las cosas que yo pienso se preocupa en general a la población de Bogotá para ir a ver al Papa es el riesgo de muchísima gente. Eso no hay ningún peligro pues, de multitud, por ejemplo, donde podría haber mayor dificultad sería en el Parque Simón Bolívar, porque se esperan unas 600.000 personas. Pero precisamente esa es una de las ventajas que tienen las boletas. En las boletas se indica la hora de ingreso. Entonces se les va a pedir a unas personas que se sacrifiquen un poco y lleguen primero, luego otras, para que no se nos junten las 600.000 queriendo entrar al mismo tiempo, porque indudablemente que va a haber que tomar medidas de seguridad y por lo tanto tiene que haber controles, etcétera, y esto puede perturbar un poco. Por eso, para que no haya aglomeraciones y problemas, va a ser escalonado el ingreso. Y luego la salida también va a ser escalonada. Pregunta final, Eminencia. ¿A usted le gustaría que su Santidad Francisco hablara claramente sobre lo que pasa en Venezuela? A mí me gustaría. El Papa ha tenido una política muy diplomática, muy prudente respecto del problema de Venezuela. Pero indudablemente que la situación actual de Venezuela requiere como ciertas posiciones más claras y más contundentes a nivel de las naciones y especialmente del Vaticano. Entonces yo creo que el Papa va a aprovechar la visita a Colombia para darnos alguna palabra fundamental sobre Venezuela. ¿A ustedes les gustaría que durante su visita a Colombia el Papa hablara
de la grave situación que vive Venezuela, sí o no. El resultado del sondeo saldrá mañana en la emisión central a las 9 de la noche de CNI. Que tengan ustedes muy buenas noches. Mil gracias, Eminencia. Muchas gracias. Y a ustedes muy amables.